invito a que abra sus Biblias, por favor, en el libro de Isaías. Vamos a dar lectura al capítulo 6. Nuestra base bíblica corresponde a dos citas, ¿verdad? Ahí pueden ver en sus diapositivas. Nuestra lección también abarca Segunda de Crónicas, que lo vamos a ir explicando a lo largo de la lección. Y vamos a comenzar con la lectura de Isaías. En el capítulo 6 vamos a leerlo alternadamente. Cuando lo tengan ustedes, pueden ponerse de pie. Amén. Vamos a leerlo alternadamente. Dice así la palabra. Libro de Isaías, en el capítulo 1. En el año en que murió el rey Usías, repito la cita, es libro de Isaías, capítulo 6, del verso 1 en adelante hasta el verso 11. Para los que no escucharon, ahí están las diapositivas. Dice así la palabra. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano una brocha encendido, tomado del altar con una tenaz. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: también enviaré, ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oigan con sus oídos, y su corazón entienda, y se convierta, y haya para él sanidad. Todos juntos el 11. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Puede tomar su lugar? En esta tarde nos corresponde la lección 24, y usted puede ver el título ahí en las pantallas, que dice: la respuesta al llamado de Dios. La respuesta al llamado de Dios. Dios tiene llamados para cada uno de nosotros, en algunos específicos, pero también hay llamados generalizados. Y hoy vamos a hablar uno de ellos. Dios nos hace un llamado a todos como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios. Hemos leído el capítulo 6 de Isaías y la verdad central nos dice que la respuesta al llamado de Dios siempre debe ser con humildad, porque es por la gracia de Dios, porque no es de nosotros mismos, es su gracia y su amor la que nos atrae siempre. De una u otra forma es la que nos motiva, nos acerca, nos llama con paciencia y con esos lazos de amor que solamente Él sabe hacer para atraernos a Él con arrepentimiento y reconociendo sobre todo en adoración que Él es Dios y que solamente a Él debemos servir y honrar mientras vivamos en este mundo, que no será mucho tiempo. Nuestro texto dice en Marcos 16:15:
Usted se lo sabe, ¿verdad? De memoria. Por tanto, id. Eso, muy bien. Y esta es la gran comisión, ¿verdad? Que vemos a lo largo de los 4 evangelios, que es una invitación o es un mandato que el Señor hace a todos aquellos que se dicen discípulos, a todos aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador. La comisión es ir y hacer más discípulos del Señor, ir y transmitir el Evangelio, como dice aquí, predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro deber. No todos lo aceptarán, muchos lo rechazarán. Sin embargo, eso forma parte de la predicación del Evangelio, el rechazo y la aceptación. Y lo vamos a explicar más adelante. Nuestra introducción nos marca aquí la cronología. Hace 8 días en el estudio veíamos al rey Josafat, ¿sí recuerda usted? Y nos hablaban acerca de este rey bueno, que usted lo puede ver señalado con la flecha amarilla, y está precisamente en color blanco ese muñequito porque ejemplifica que ese rey fue un rey bueno, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y usted sabe la historia de Israel, ¿verdad? El reino del sur, la historia de Judá, perdón, el reino del sur, y posterior a él, pues sus descendientes no hicieron lo recto. Por ejemplo, Jorán fue un rey malo, seguido por Ocosías. Atalía, que era una mujer que no le correspondía reinar, sin embargo reinó por 6 años. El cuadro con el número 6 representa los años que cada personaje reinó. Seguido de Joás, Amasías y Azarías. Esos 3 reyes se consideraron buenos porque en un principio buscaron al Señor, se apoyaron en Él. El Señor les dio bendición conforme a las promesas que estaban escritas en la palabra. Tuvieron buenos resultados, pero la mayoría al final tomaron equivocación, tomaron decisiones erradas, se equivocaron. Y el ejemplo también lo tenemos en Azarías, el último rey que tenemos ahí, que reinó a partir de los 16 años. Duró su reinado 52 años. Y también en la palabra lo encontramos con el nombre de Azarías. Así aparece en el primer verso que acabamos de Usías, perdón. Así aparece en el primer verso que acabamos de leer en el libro de Isaías. Usías significa fuerza del Señor, o el Señor es mi fuerza, mi fortaleza. Y en verdad este rey se fortaleció en Dios, pero al final tuvo un desenlace trágico. El ministerio profético de Isaías inicia ahí con la flecha amarilla en la parte superior, a la muerte de este rey Usías, ¿sí? Prácticamente en el reinado de Jotán, en la parte de abajo. Y es ahí donde parte nuestra lección. El primer punto dice: una revelación de santidad, una revelación de la santidad de Dios. Y el primer verso que leíamos anteriormente dice: en el año en que murió el rey Usías, usted sabe que fue el rey que hizo lo bueno, pero al final tuvo un final equivocado, y vamos a explicarlo por qué. Isaías comienza cronológicamente en el capítulo 6. Si fuéramos a los primeros capítulos, el capítulo 1 se enfoca en la introducción del libro, y el resto de los capítulos, del 12 en adelante, nos habla acerca de las primeras profecías de Isaías, precisamente en el reinado de Jotán y de Acaz. Y en el capítulo 6 se nos presenta el verdadero inicio del ministerio de este varón de Dios llamado Isaías. Ahí se presenta el llamamiento y la visión que tiene acerca de Dios. Es algo sorprendente cómo a este hombre se le permitió ver al Señor sentado en su trono. Y esta visión que tuvo tenía un propósito. Se le encomendaría una misión
de ir y transmitir la palabra de Dios, se convertiría en el mensajero del Señor, en su profeta. Y usted sabe la historia. Muchos lo oirían, pero sus ojos y sus oídos cerrarían. No darían caso a la amonestación. Y esto era una profecía de parte de Dios. El pueblo se endurecería cada día más. Y usted sabe que posteriormente vendría el juicio. Ejércitos del norte vendrían y los llevarían cautivos. Así que Isaías comienza en el capítulo 6 mostrándonos eso. El llamado y la misión a este joven profeta. A la muerte de Usías, este último rey de Israel, al cual se le atribuye la mayor grandeza, el mayor índice de prosperidad económica, vamos a decirlo, después de Salomón. Este hombre tuvo gran éxito durante su reinado. Dios lo prosperó. Emprendió campaña, guerra contra los filisteos, contra los amonitas, contra los árabes y los derrotó. Dios le dio la victoria, prosperidad, bendición. Y dice la palabra que cuando él estuvo fortalecido, cuando él prosperó, algo terrible aconteció en su corazón. Se enalteció, se llenó de orgullo. Y vean lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este hombre, a tal grado llegó su orgullo, que se dirigió al santuario, al templo, y su propósito era ofrecer el incienso. Eso no le era permitido. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, le dijeron: no te es permitido, Usías. Pero él en su necedad, dice la palabra, que se encolerizó, y en ese momento de rabia y de enojo le brotó una mancha blanca en la frente. ¿Y usted sabe qué era esa mancha blanca? Lepra. La lepra se apoderó de su cuerpo, cayó el juicio de Dios en ese instante, y se apresuraron a sacarlo del santuario, y vivió leproso el resto de sus días. Apartado, vivió en una casa aparte. Su hijo se encargaría de las funciones de regente, y ahora así terminaría sus días, leproso por haber llenado su corazón de altivez y atreverse a cometer tal sacrilegio. Y así terminan los días gloriosos de un reinado preeminente en Israel, de grande fortaleza y éxito y poder. Y Isaías estaba ahí presente. Se dice que tal vez Isaías era familiar directo de este rey. Y él se preguntaba: ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este momento que este gran rey ha muerto? Y es que en verdad, algunos comentaristas dicen, y es verdad, que después de Usías, la gloria de la nación de Israel no se pudo restaurar hasta nuestros días. Fue algo terrible. Y esa preocupación tenía Isaías. ¿Qué es lo que va a acontecer? Y en esa crisis emocional, vamos a decirlo así, Isaías se dirige al templo. Y yo creo que es lo que todos deberíamos hacer cuando tenemos esos momentos de crisis y de preocupación. Recurrir a la casa del Señor. Porque en la casa de Dios Él revela su gloria. Él revela a nuestro corazón y nos hace sentir ese deseo de amar, de buscar y de poner en primer lugar a Él antes que a los conflictos o problemas. Y Él da salida, Él abre la puerta, Él da solución, Él provee. Porque esa es su voluntad y Él de esa forma nos bendice. Así que
también dice el Salmo 29 que en el templo de Jehová todo lo que está es una manifestación de su gloria. Si queremos nosotros ver la gloria de Dios, pues persistamos en asistir a la casa del Señor. Vengamos al templo, que el Señor enviará bendición y nos mostrará su perfecta voluntad. Y ahí en el templo fue donde sus ojos fueron abiertos. Se le permitió contemplar al legítimo rey de la nación de Israel con toda su autoridad y su trono. Isaías estaba visualizando un trono vacío, un vacío de autoridad de la nación. Sin embargo, Dios le permite ver que ese trono estaba en realidad ocupado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tiene esa visión del gran trono del Señor, alto y sublime, y al que estaba sentado, y dice que su gloria o las faldas de su manto llenaban todo el lugar, ese borde, esas orlas de su vestimenta llenaban toda la casa, es lo que representa a la gloria o a la presencia del Señor. Y ahí es donde él se queda sorprendido y maravillado, porque él en ese momento pudo reconocer que no debía de poner su confianza en el hombre, porque fracasaría. En Proverbios dice algo muy interesante, es Jeremías, donde dice: maldito el hombre. Y él aprendió a confiar en Dios. En el capítulo 2, verso 22, vea lo que dice, el mismo libro de Isaías. Dice: dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? ¿De qué es el estimado? ¿De qué sirve la ayuda del hombre? ¿De qué sirve confiar en alguien que tarde o temprano va a fallar? Porque la vida del hombre es así, como describe aquí, un simple suspiro, una inhalación y una exhalación, ¿verdad? Y el hombre puede inhalar y exhalar, pero no sabe si va a volver a repetir este ciclo, porque en determinado momento va a dejar de respirar. Y esa es una ley que Dios ha establecido. Por eso, Isaías no confió más en el hombre. Tal vez estaba poniendo su esperanza en el rey Usías. Pero a partir de ese momento, lo que nos dice la palabra es que después de mirar al Señor sentado en su trono y en la posición tan alta y sublime que se encontraba, y ver ese resplandor de su gloria y esas vestiduras alrededor, su perspectiva cambió. Hoy nosotros necesitamos ver al Señor en esta misma posición de gloria. Esta es una necesidad del pueblo de Dios, ver la gloria de Dios en nuestra vida, tener una nueva concepción de lo que es Dios, porque usted sabe lo que acontece en el mundo, ¿verdad? Cada día los males sociales crecen, todo está de cabeza y se están incrementando lamentablemente. Aunque la situación mundial es alarmante, no hay razón para ser pesimista, hermano. Así lo manifiesta la palabra. Porque hoy es un tiempo de oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Si todo ya está más caro. Y dicen que se va a poner peor. ¿Cuál es el tiempo de oportunidad? Oportunidad para sembrar la palabra, para transmitir la esperanza de salvación, para que los demás no pongan sus ojos, su mirada en el líder, en el presidente, sino en aquel que gobierna sobre todo el universo, que es Dios, y que sigue sentado en ese trono de autoridad, y que tiene todo bajo su control. Sí, todo lo que está pasando en Oriente, en Occidente, aún lo que está fuera de la atmósfera, porque Él es Dios, soberano, y tiene el control
aún de la circunstancia tal vez insignificante o grande que podemos estar pasando en esta temporada. Dios tiene el control, aunque no lo veamos. Y a veces, aunque no lo sintamos, Dios sigue teniendo el control. Y esa es una verdad que está en la palabra. ¡Aleluya! Cristo dijo que la cizaña sería sembrada entre el trigo y estas crecerían juntas. Es decir, los males sociales, los problemas van a seguir, y Cristo dijo que se incrementarían. Y esto era muestra o era unas señales también de que sería pronto su segunda venida. Así que nosotros tenemos esa oportunidad de sembrar la palabra, y esta palabra ha de germinar. Y está germinando en la actualidad. Y la cosecha la produce el Señor, porque Él es el que convence los corazones. Solamente que falta a veces esos obreros, ¿verdad?, que trabajen en la mies, esos sembradores que esparzan la semilla, porque ese es uno de los propósitos por el cual Dios nos ha llamado también: sembrar su palabra, como dice aquí en la diapositiva. Seguimos en el capítulo 6, ahora vamos al verso 2. Y nos dice algo muy sorprendente. Dice que por encima de él, de esta visión del trono de Dios, había serafines. Y cada uno tenía, ¿cuántas alas, hermano? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con otras 2, ¿qué pasaba? Volaban. Quería poner una imagen de un serafín, pero en realidad las imágenes que podemos encontrar se quedan cortas, porque yo pienso que todo ser espiritual, los ángeles, los querubines, los arcángeles, los serafines, deben de manifestar una gloria inmensa, ¿verdad? Porque Dios es el que los hizo. Y nosotros sí podemos imaginarnos estos tipos de criaturas, de entes espirituales. Y aquí nos dice que estos seres volaban alrededor del trono, y esta palabra serafín pues se deriva de esta palabra que ven ahí en la diapositiva, será, que significa quemar, arder, abrazar, y se puede traducir como los que arden, o seres ardientes, seres de fuego, imagínense. Es algo portentoso, ¿verdad? Algo que se maravilla uno. Y estos seres, ¿qué hacen? Proclaman la santidad y la justicia de Dios. Todos sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero también Él es santo, y además es justo. Y como es justo, no puede tolerar el pecado. Dios no tiene esa tregua con el pecado. Y nos damos cuenta en la palabra que Él está determinado a exterminarlo, a emitir juicio con aquel que practica el pecado. En los Salmos es claro encontrar estas frases que dice que Él aborrece al pecador. Sí, hermano, Él aborrece al pecador si no se arrepiente, porque sigue practicando el pecado. Él aborrece el pecado. Y esto no quiere decir que Dios no sea amor, porque en su gracia y misericordia Él ha provisto el recurso, el medio, para que el pecador se libre del día del juicio y tenga la oportunidad de arrepentirse, de ser librado, de ser salvo. Y gracias a Él, nosotros somos unos pecadores arrepentidos, y ahora nosotros podemos disfrutar ¿de qué, hermano? De la libertad que tenemos en Cristo, para no sujetarnos más al pecado, sino ahora servir al Señor, para no presentar nuestros miembros como instrumentos de maldad, sino presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí esta visión
que le muestra a Isaías nos revela su santidad, su poder, su gloria y también su justicia. Y estos seres o entes proclaman estas palabras. En el verso 3 dice, del mismo capítulo, y el uno al otro da voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la función de estos serafines: proclamar la santidad de Dios y sus maravillas, lo que Él ha hecho en la tierra. Y esta es una imagen de lo que es la santidad y la gloria de Dios. Y nuestra lección nos dice que nuestra perspectiva de lo que es Dios, de su santidad, debe de ser renovada. Debemos de cambiar lo que anteriormente habíamos concebido como la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios está en una posición elevada, alta, sublime. Él habita en la santidad de las alturas. Está en un lugar inaccesible. Así es Dios, de alto y sublime, que a veces no podemos entender o llegar a comprender. Si tuviéramos esta percepción de Dios, como nos dice nuestro guía, nos libraríamos de vivir con un perfil bajo de espiritualidad. Nos preocuparíamos por el nivel tan bajo de espiritualidad que a veces estamos acostumbrados a vivir, porque ante la santidad de Dios todo queda descubierto. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras intenciones, y es ahí donde se revela nuestra verdadera naturaleza, que a veces se ve opacada o maquillada por nuestra apariencia física, por lo que tratamos de aparentar. Pero ¿qué sino solamente Dios, que descubre lo profundo del corazón? Y Él mira, y Él sabe nuestra condición. Si tuviéramos esa nueva perspectiva de lo que es la gloria de Dios, nos libraríamos de estar tan familiarizados con la forma tan común que tenemos de llamar a Jesús. ¿A qué me refiero? Que a veces estamos tan acostumbrados a oír, a leer o a escuchar de la obra que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, y que a veces necesitamos volver al principio para recordar que nadie puede entrar deliberadamente ante la presencia de Dios. Nadie en su propia calidad humana, en su buena calidad humana, puede referirse al Señor. Porque la palabra es bien clara: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque no hay otro hombre, no hay ningún nombre bajo el cielo en quien podamos alcanzar salvación. Y Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es solamente por Él. Y cuando nosotros tenemos esa visión, cuando nosotros tenemos ese conocimiento de que solamente es por Cristo, no hay otra forma, no existe otro recurso, no hay otro medio. Debemos de estar agradecidos, porque gracias a Cristo y a su obra en la cruz, nosotros podemos doblar nuestras rodillitas en la noche y clamar a Dios. Nosotros podemos ir en la carretera caminando, donde quiera que vayas, en el trabajo, y elevar tus ojos y clamar a Dios. ¿Y qué cree, hermano? Él nos oye, Él nos escucha, y no solo nos oye, sino que también nos responde y nos favorece. Pero gracias a Cristo, gracias a su misericordia, gracias a la obra en la cruz, que tenemos ese privilegio que antes no existía.
Por eso debemos de estar agradecidos y cambiar esa perspectiva de lo que es la gloria de Dios en nuestras vidas y de la obra que Cristo ha hecho para beneficio de nosotros. Porque nadie puede entrar ante el trono de la gracia, pero nosotros que hemos sido alcanzados, que somos hijos, tenemos la bendición de entrar, ¿verdad?, confiadamente a ese trono, por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y vayamos al siguiente verso. Verso número 3. Ya lo leímos, ahora vamos al verso 4. Ahí nos menciona acerca de una voz. Dice: y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Quién clamaba? ¿Quién era esa voz? ¿Puede usted leerlo otra vez? Los quiciales de las puertas. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó. Los serafines son los que clamaban, son los que elevaban esa adoración al Señor. La voz de proclamación intensa a la santidad de Dios hacía que se estremecieran los fundamentos de aquel lugar, del templo celestial. Esta proclamación de la santidad y la gloria de Dios también debe de estar en nuestro corazón. También debe de estar en nuestra naturaleza. Proclamar la santidad y la gloria de Dios cuando venimos aquí a su casa. Elevar nuestra voz. Clamarle con fuerza y con vigor. A lo mejor luego estamos enfermitos de la garganta, o nos duele, tenemos algún malestar y no podemos elevar más nuestra voz. Pero cuando venimos con todas nuestras fuerzas, clamemos a Dios, alabemos su nombre, hasta que nos quedemos roncos, para darle la gloria y la honra y la alabanza al que está sentado en el trono, para proclamarle, para bendecirle. Esto debe de motivarnos a nosotros. Este canto de adoración también debe de fluir de nuestro interior, porque Él es santo. Y esa proclamación intensa la hacían estos seres celestiales. Y vean lo que produjo en el profeta Isaías. Algo produjo en este varón. Dice: entonces dije en el verso 5: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. La visión tan tremenda y maravillosa que este profeta estaba observando tuvo una repercusión en su espíritu, y se dio cuenta no solamente de su naturaleza, sino que también se dio cuenta que estaba muerto, porque había visto al Rey, porque estaba en la santidad del Señor. Y el segundo punto nos habla acerca de una obra de santificación en la vida de Isaías y también en la vida de nosotros. Lo que la visión le revela a Isaías no fue otra cosa que la impureza del ser humano, nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Somos seres imperfectos, somos como una pieza rústica que necesitamos ser moldeados cada día más por el Señor. El Señor no lo va a hacer de una forma mágica, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. Tenemos que decirle al Señor: Señor, lima las asperezas de mi corazón. Haz una obra nueva y diferente dentro de mí. Lávame cada día más y más de mi maldad. Termina la obra que empezaste un día. Perfecciónala cada día. Y es que este debe de ser nuestro
nuestra motivación, alcanzar esa estatura, ¿verdad? Que el Señor nos incita a alcanzar, la del varón perfecto, que es Cristo. Isaías pudo ver su condición de muerte ante la presencia de Dios. Realmente, él sabía que él era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Porque Isaías no andaba haciendo perjuicios, se dirigió al templo para conocer la voluntad de Dios. Era un hombre consagrado a Dios. Sin embargo, no hay calidad humana que pueda compararse con la santidad de Dios. No hay perfección humana que pueda sentirse, que Dios le pueda decir que está satisfecho. Porque todo hombre tiene impureza en sí mismo, por naturaleza. Cualquier esfuerzo se quedaría incompleto. Entonces él se vio tal como realmente era en la presencia de Dios, una obra inacabada, imperfecta. Y así somos todos. Estamos en proceso de perfección, pero no debemos de quedarnos estancados, ¿verdad? Debemos de perseverar, seguir buscando la perfección en Cristo, porque a eso nos ha llamado el Señor. El problema es que a veces, dice nuestro guía aquí, que muchos tenemos hoy, el problema que tenemos muchos hoy es que no vivimos a la luz de la palabra. ¿Qué significa esto? Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, pongamos nuestra mirada atenta en la palabra. Ahí se manifiesta la gloria, el poder, la santidad del Señor. Si nosotros no ponemos nuestra mirada en la palabra, en esta luz que dice el apóstol Pablo que es como una antorcha a la que nosotros haríamos bien en estar atentos, porque es la que va a guiar nuestro camino, es la que va a mostrar nuestras imperfecciones y es la que nos va a conducir por el camino de santidad y de verdad. Entonces, cuando no estamos observando la luz de la palabra, esto se puede ver reflejado en nuestras actitudes y comportamientos. Dice en 1 de Juan 1:7. Si alguien lo quiere buscar, lo puede leer. Estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gracias, hermano. Si andamos como Él está en luz, ¿qué sucede, hermano? Tenemos comunión con Él. Porque aquel que aborrece la luz es porque no tiene la comunión con Cristo. Dice la palabra que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron las tinieblas, la oscuridad. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo aquel que viene a la luz, sus obras salen a resplandecer, sean buenas o malas. Entonces, lo que nos insta la palabra es a reflejarnos aquí, a ver esta luz que alumbre nuestra mente, nuestro corazón, para vivir vidas consagradas a Dios. Porque si nos consideramos dignos o merecedores de algo para reclamarle a Dios, para considerarnos dignos de algo de parte del Señor, para pedir algo en oración y comportarnos de esa manera, decir, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no atiendes a mi oración, a mi necesidad? Estamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la luz de la palabra. No estamos considerando la luz en la palabra. Y vamos a explicarlo aquí más ampliamente. Si vivimos a la luz, vamos a ver lo que Isaías realmente pudo ver. Y vamos a ver otro ejemplo. Job. Usted sabe la historia de este gran hombre.
Era un hombre justo. Y cuando tiene esa serie de contiendas con sus amigos, con sus amistades, él puede verlos a los ojos directamente y dice: soy un hombre justo. Y de cierta manera, él gana ese debate que está con sus amistades, porque en realidad era un hombre piadoso. Pero algo sucede, y esto lo leemos en el último capítulo, en el capítulo 42 de Job. Cambia su perspectiva de su propia vida. Job, capítulo 42. Si alguien lo quiere leer, por favor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál fue la afirmación de este varón al final? Por tanto me aborrezco. ¿Cómo? Sí, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Pues ¿no que Job era un hombre justo? Al ver la gloria de Dios, la majestad de su santidad, reconoció su propio pecado. No hay comparación con la santidad de Dios. Y dijo él: de oídas, pero ahora te conozco, mis ojos te pueden ver y ven tu santidad, la perfección de tu santidad, y me doy cuenta que soy un hombre pecador. Por eso me arrepiento. Me aborrezco a mí mismo. Y esa es la misma calidad de vida que deberíamos experimentar en nosotros. Aborrecer el pecado, de tal manera que lo detestemos, que lo odiemos, repudiemos toda obra de maldad en nuestra vida, toda lengua mentirosa, todo pensamiento equivocado, toda intención perversa del corazón debe de ser despreciada por completo, porque ante la santidad de Dios, ¿qué pasa, hermano? Todo se revela. Y eso es lo que nos invita el Señor a hacer. Y esto solamente acontece si vivimos a la luz de la palabra. Podremos vernos a nosotros mismos. Si no, no pasa nada. Podemos venir cada 8 días al templo y decir: pues yo soy un hombre que no me meto con nadie. Como cuando le hablamos a las personas, ¿verdad? Siempre es común oír este tipo de respuestas. Cuando le invitamos a arrepentirse y confesar sus pecados. Y muchos, muy convencidos, pues lo dicen así: es que yo no le hago mal a nadie. Es que yo no me considero alguien que sea malo porque no me meto con nadie. Pues no veo de qué me pueda yo arrepentir. ¿Por qué piensan las personas así? Porque no tenemos la mirada puesto aquí, en este libro que nos revela realmente nuestra condición, que somos una obra interminada, imperfecta, y que Dios nos invita a buscar esa perfección. Solo así sabremos, dice que incluso como hijos de Dios, estamos necesitados todo el tiempo de la sangre de Cristo que nos limpie de pecado. Estamos necesitados de la sangre de Cristo. ¿Quién nos limpia? ¿Quién nos perdona? ¿Quién nos salva? No podemos olvidar esto. No podemos tenerlo ahí en el rincón de los recuerdos, ¿verdad? Abandonado. Porque Cristo es aquel que nos salvó y nos limpió. Y fíjense que aquí nos muestra nuestro estudio evidencias que confirman que no estamos viviendo a la luz de la palabra. Vamos a leerlas alternadamente. Yo voy a leer la primera y ustedes la segunda, y así hasta que terminemos. Evidencias de una persona que no vive a la luz de la palabra. Comenzamos con la primera. No pienso en las necesidades de los demás. ¿Usted?
Dejo pasar las oportunidades para ayudar a los demás. No confío en Dios. Hablo mal de los demás. Soy muy autoindulgente, o sea, yo mismo me excuso. Y la última es, manifiesto ansiedad y preocupación. ¿Cuántas de estas tenemos nosotros, hermano? Yo creo que todas. Lo digo por mí. Leyéndolas detenidamente, pues he incurrido en todas. Y en la última a veces más, manifiesto ansiedad y preocupación. Esto no debe de ser. La palabra de Dios sigue hablando ahí en Isaías capítulo 6, en el verso 6, y dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano, ¿qué tenía en la mano? Tomado del altar con unas tenazas. Este carbón encendido tenía un propósito. Fue tomado de un altar. ¿Qué se ofrecía en el altar? El sacrificio para la expiación del pecado. La sangre era la que se vertía ahí para la expiación, para el perdón de los pecados. Y el carbón que se tomó de ese altar, dice aquí que viene a ser una representación de la sangre purificadora de Cristo. Y el altar es un símbolo de la muerte de Cristo. El altar nos recuerda el oficio vicario de Cristo, esa obra gloriosa que hizo en la cruz para perdón de pecados eternamente. Y podemos decir también que este carbón encendido que tocó los labios de este varón fue la sangre de Cristo, como si fuera un símbolo de la sangre de Cristo, la cual lo limpió de esos labios inmundos y de esta manera alcanzó limpieza y perdón. Isaías era un hombre de labios impuros y la confesión fue la condición para su limpieza. Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo maravilloso, porque Él, además de perdonarnos, nos limpia, nos santifica. Pero la palabra clave aquí es la confesión. Tenemos que confesar, reconocer nuestra condición de hombres y mujeres pecadores. Al colocar un carbón encendido en sus labios y estos fueron limpios, fue una manifestación externa de lo que se produjo en el corazón. Por eso decimos que el carbón es un símbolo de la sangre de Cristo, que hizo en la cruz para limpiar nuestro corazón, lo interior, porque todos sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y los labios purificados de este varón fueron porque primero se había gestionado una obra interna en el corazón. Ahora, Isaías se consideraba un hombre muerto por su condición. Y también el apóstol Pablo en Romanos habla acerca de esta expresión. Romanos capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y es que el apóstol Pablo no era un hombre pecador, ¿verdad? Como nosotros lo vemos a la luz de la palabra, sino que él era un hombre santo de Dios, usado con gran poder y autoridad. Pero las palabras de este varón, cuando se considera miserable y diciendo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte?, es cuando él se vio reflejado en su posibilidad y de agradar a Dios en sus fuerzas.
Porque solamente es con la ayuda del Espíritu de Dios que nosotros podemos agradar a Dios y permanecer en perfecta obediencia a Él. En nuestra capacidad fallamos, aunque le echemos muchas ganas, aunque nos esforcemos, pero siempre el resultado va a ser el mismo: fracaso. Porque solamente es la gracia de Dios la que nos posibilita para obedecer, para vivir vidas consagradas a Él. El vivir para Dios solo se puede garantizar por la gracia de Dios. Y es así que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 2:21, Pablo describe a este joven pastor y dice lo siguiente. ¿Alguien que le quiera dar lectura, por favor? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias, hermano. Si alguno se santifica, se limpia, será útil, un instrumento útil en las manos de Dios para desarrollar su obra. Y este es el propósito. La limpieza del hombre y de la mujer debe de ser con un propósito, y es el llamado al servicio, como nos dice el punto 3. Isaías escucha por primera vez el llamado de Dios, y eso lo vemos en el verso 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía, ponga atención, antes no había escuchado la voz de Dios este profeta. En este verso es la primera vez que se nombra que Dios que le permite escuchar su voz. Y oír la voz de Dios era con un propósito. Y vea el llamado que le hace. Dice el Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este es el llamado. Dice aquí: muchos creyentes no hacen cosas para Dios porque no han sido limpiados. Dios hace un llamado al profeta, y también Dios hace un llamado a nosotros. Pero muchas de las veces no hacemos cosas para el Señor, no nos comprometemos para trabajar, para hacer cosas dentro o fuera de la iglesia, porque aún nos falta algo, y es ser limpios. Y por eso están los pretextos. Por ejemplo, en mi caso, es que tengo hijas chiquitas, es que trabajo varias horas, es que tengo ocupaciones fuera de mi trabajo, y así ponemos pretextos porque nos falta limpieza. La limpieza y la purificación nos capacitan para servir, para atender al llamado de Dios. Dios llama. Y aquí nos presenta la misión que le da el profeta. Dios no va a utilizar a un vaso impuro, un vaso sucio. Por eso es importante la limpieza. Y aunque a veces Dios bendice su palabra, por ejemplo, los que nos paramos aquí, aunque somos imperfectos y hombres pecadores, lo digo por mí, Dios bendice su palabra, pero también Él busca vasos limpios, porque tarde o temprano Él enviará juicio si no nos santificamos y exponemos su palabra. Entonces, esto es algo serio. Y el llamado dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Usted sabe, ¿verdad?, por qué primero utiliza el singular y después el plural. ¿A qué se está refiriendo? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Se está refiriendo a la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Nosotros creemos en la Trinidad divina, y por eso aquí vemos el plural. Y enseguida responde Isaías: heme aquí, envíame a mí.
Así responde un individuo que se encuentra purificado. Cuando ponemos pretextos para desarrollar labores en la iglesia, es porque nos falta purificación. Porque la disposición al servicio parte de una vida en santidad. Y la misión de Isaías y el mensaje que Dios le da a transmitir lo dice en el siguiente verso. Vamos a leerlo en el verso 10, en el verso 9 y 10. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, e engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Es un mensaje extraño, ¿verdad? Aquí dice que es algo raro, porque lo que acabamos de leer a primera vista nos da a entender pues que la voluntad de Dios era que estos hombres, la nación, el pueblo de Dios, no entendiera, no escuchara, no atendiera la amonestación. Y así sucedió. Y yo me preguntaba, pues ¿cuál sería la razón de mandar al profeta Elías? Pero esto no es lo que da a entender, porque nosotros sabemos que Dios nunca va a endurecer o insensibilizar, nunca va a ser su propósito que los hombres se pierdan. Porque la voluntad es que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Que todos vengan con corazón dispuesto y arrepentido y reconozcan su maldad. Él no quiere que nadie se pierda. Lo que nos está diciendo aquí en estos versos es que Dios hace brotar la dureza al exterior de la persona. Lo que hay en el interior, cuando Dios amonesta, lo único que se produce en el corazón del hombre perverso y pecador es que salga a relucir la dureza que hay en su interior. Como decimos coloquialmente, se nos sale el cobre. Lo que ya está en el interior. Y es que la tarea de Isaías era comunicar al pueblo el mensaje de la luz. Y esto revelaría la ceguera en sus ojos espirituales, en su corazón, su inseguridad, la grosura de su corazón. Y es que en la oscuridad las personas nunca se van a poder percatar que están ciegas, hablando espiritualmente. Y el Señor Jesucristo citó estas mismas palabras en el Evangelio de Mateo, refiriéndose a personas de la misma calidad moral que a las cuales iba a hablar Isaías. ¿Alguien que le quiera dar lectura, hermano? Por favor. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Qué es lo que estaba tratando de dar a entender el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, al igual que Isaías? Era el mismo enfoque, era el mismo mensaje y era el mismo corazón endurecido. Y nuestro estudio nos marca dos ilustraciones. La primera nos habla acerca de un granjero. Un granjero en la noche acude al granero, lleva una linterna,
abre la puerta y cuando ilumina el interior se puede visualizar cómo las ratas salen a esconderse ante la presencia de la luz. También en el granero hay aves que se han refugiado para pasar la noche. Y estas avecillas, cuando vislumbran esta linterna, pues se ponen a piar y a cantar por la manifestación de la luz. La rata ya era rata antes de que la alumbraran, por eso salió corrida despavorida, ¿sí? Por eso dice que cuando Cristo vino a este mundo, a muchos hizo cantar y a otros hizo salir corriendo huidos despavoridos, como los fariseos. ¿Por qué? La luz solamente revela la naturaleza que hay en el corazón del hombre. Y la segunda ilustración, la explosión de una mina. Una gran explosión en la mina. Muchos hombres quedan atrapados. Durante varios días comienzan las labores de rescate. Y cuando ya están a punto de llegar a ellos, los rescatistas, lo primero que hacen es enviarles una luz. Un joven que se encontraba de pie dentro de la mina, al escuchar todo el ruido que se escuchaba próximo, pregunta a los demás: ¿por qué no nos mandan una luz? Todos lo miran asombradamente porque la explosión lo había dejado completamente ciego. La luz en ese momento les hizo percatarse que este joven había o estaba cegado. Entonces, la luz de la palabra, cuando Cristo la exponía, hacía que los ciegos vieran. Un ciego de nacimiento recobró la vista y podía ver claramente. Pero los fariseos, que podían ver claramente, eran cegados porque no comprendían la naturaleza del poder y la gloria divina obrando a través de Jesucristo. Cristo ya lo había dicho: yo soy la luz del mundo, y el que viene a mí no andará en tinieblas. Es fácil decirlo, ¿verdad? Y los religiosos tal vez criticaban las palabras del maestro, pero el maestro lo pudo corroborar y comprobar ante sus propios ojos al sanar a un ciego de nacimiento, porque no eran simples palabras. Cristo era la luz que alumbraba al que estaba ciego, y al que podía ver lo cegaba. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Y es la misma situación que veíamos aquí con Isaías. Dios no causa ceguera ni endurece los corazones. Cuando brilla la luz, se revela lo que la persona ya es. Esto es lo que el profeta quiso decir y el motivo por el cual el Señor Jesucristo citó el mismo pasaje. La naturaleza que hay en el corazón del hombre es lo que sale a relucir cuando ponemos nuestra mirada en esta luz que es la palabra de Dios. Y para concluir, hermano, vamos a darle lectura a 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. No se desespere, ya terminamos, pero vamos a dar lectura a estos versos. ¿Lo tiene usted en la pantalla? Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué le parece? Dice así la palabra: mas a Dios gracias, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y a estas cosas, ¿quién es suficiente? Hasta ahí. Hasta ahí está bien, gracias. ¿Qué es lo que nos dice este precioso pasaje de 2 de Corintios? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva de triunfo en Cristo, y por medio de nosotros se manifiesta
en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras versiones lo dice de otra forma, y lo que está dando aquí a entender, hablando acerca de este aroma o de este olor fragante, es que antiguamente en una procesión romana, cuando había una victoria, pues el general daba ese desfile y podía exhibir sus tesoros, lo que él conquistaba, y también pues al botín de guerra, a los esclavos, a los cautivos. Y esto se hacía en presencia de un incienso que se ofrecía ante sus dioses paganos. Este olor era un olor de victoria para los que habían salido triunfantes, pero también se convertía en un olor de esclavitud y derrota para los que estaban ahí presentes como prisioneros de guerra, porque sabían que iban a terminar como esclavos y tal vez muertos. Y sigue diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esta es una verdad que sucede cuando se predica el Evangelio. Somos olor fragante a aquellos que aceptan y creen el mensaje del Evangelio, pero también un repudio, una pestilencia como de cadáver a aquellos que repelen la palabra, a aquellos que no la aceptan, porque su misma condición pecaminosa les hace oler a cadáver. Ahora, a esto ciertamente olor de muerte para vida, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, y vea la pregunta que dice aquí, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado para desarrollar o realizar esta obra? ¿Quién es la persona adecuada que quiere ir y desprender ese olor fragante y al mismo tiempo ese olor de muerte entre las personas? Iglesia Universal de Dios, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado para desarrollar esta obra? ¿Quién es la persona idónea, adecuada para ir y predicar el Evangelio a toda criatura? La respuesta es sencilla, hermanos. Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor, a ir, así como Isaías lo dijo. Heme aquí, envíame a mí. No envíalo a él. Envíame a mí, Señor, porque yo sé que en nuestras limitaciones no lo podemos lograr, pero el que prometió, el que dio la orden de ir y predicar, nos capacita con su Santo Espíritu para predicar con poder la palabra de Cristo. Y no es en nuestra capacidad, sino es en la capacidad de Dios. Y estamos seguros que Él guarda nuestra vida y que Él hará la obra a través de nosotros, no en nuestra capacidad, sino en lo que Dios quiere hacer en cada uno de los que estamos aquí. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Nos pasamos un poquito, pero hemos terminado, gracias a Dios. Vamos a orar pidiendo al Señor que cumpla su palabra en nuestro corazón. Padre, tu llamado ha sido expuesto, tu palabra ha sido expuesta en esta hora, y el llamado está abierto, porque esa voz que escuchó Isaías no tenía el nombre específico de él en el llamado. Él dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Y esta es una invitación abierta para todo aquel que quiera, para todo aquel que sea santificado y que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí, que yo iré a desprender ese olor fragante de vida para los